Desde la ventanilla hay un momento que suele incomodar cuando en pleno vuelo, al mirar hacia el ala, se vuelve imposible no notar cuánto se dobla y la pregunta aparece casi por sí sola. Si las alas de un avión se doblan tanto en vuelo, ¿no significa que están al borde de romperse? En crucero, las puntas del ala pueden elevarse varios metros por encima de su posición en tierra, y en turbulencia, esa flexión se vuelve aún más evidente hasta llamar inevitablemente la atención. Al verlo surge la sensación de que una estructura debería mantenerse firme, inmóvil, y de que si algo se dobla bajo carga es porque está cediendo. Pero en aviación esa intuición falla porque las alas no se doblan al estar cediendo, sino al trabajar dentro de su comportamiento normal, de modo que esa curvatura visible no es una deformación permanente ni un síntoma de estrés fuera de control, sino una respuesta elástica que se mantiene dentro de límites cuidadosamente calculados. Esto ocurre porque un ala no es una placa rígida atornillada al fuselaje, sino una viga en voladizo anclada en su raíz que se extiende hacia afuera soportando fuerzas enormes, y en vuelo la sustentación la empuja hacia arriba con una intensidad que supera con creces su propio peso hasta que la flexión aparece como resultado natural de esa carga. Como consecuencia, esa flexión pasa a formar parte del equilibrio, ya que la estructura puede absorberla sin entrar en régimen plástico, es decir, sin sufrir daños permanentes. Mientras permanezca dentro del rango elástico del material, el ala puede doblarse y recuperar su forma original una y otra vez sin comprometer su integridad. Pero detrás de ese movimiento aparentemente simple actúa un conjunto de fuerzas que no siempre resultan evidentes a primera vista. Si las alas se doblan de forma tan visible durante el vuelo, ¿qué fuerzas están actuando realmente sobre ellas? A lo largo de toda su envergadura, el aire empuja el ala hacia arriba de manera continua, generando una carga que no deja de actuar ni un instante y que en vuelo de crucero puede alcanzar decenas de toneladas tratando de elevarla constantemente. Para comprender cómo se transmite esa carga a lo largo del ala, conviene mirarla desde el punto de vista estructural como lo que realmente es: una viga en voladizo firmemente anclada al fuselaje en la raíz que se extiende hacia el exterior sin soporte adicional, de modo que la forma en que las fuerzas se distribuyen a lo largo de su longitud determina cómo responde en su conjunto. En el marco de esa estructura, en vuelo la sustentación no actúa en un único punto, sino que se distribuye a lo largo de toda el ala, donde la presión del aire sobre el perfil genera una fuerza ascendente que varía según la posición a lo largo de la envergadura, generalmente mayor cerca de la raíz y menor hacia la punta, aunque en conjunto produce una resultante que empuja el ala hacia arriba con intensidad considerable. Mientras tanto, el fuselaje, los pasajeros, el combustible y la carga ejercen su peso hacia abajo, concentrado principalmente en el centro del avión y no en las puntas del ala, de modo que el sistema funciona como un conjunto en el que el ala sostiene el peso del fuselaje mediante sustentación hasta generar lo que en ingeniería se denomina momento flector. El momento flector es, esencialmente, la tendencia de una estructura a curvarse bajo la acción de fuerzas que actúan a cierta distancia de su punto de apoyo, de modo que en el caso del ala, la sustentación que actúa hacia arriba intenta hacerla rotar alrededor de la raíz, y cuanto mayor es la fuerza y mayor es la distancia desde el punto de anclaje, mayor es el momento generado. Ese momento no es uniforme a lo largo del ala. Es máximo en la raíz, donde la estructura debe resistir la suma de todas las cargas que actúan a lo largo de la envergadura, razón por la cual la zona de unión entre el ala y el fuselaje se considera una de las regiones estructuralmente más críticas de todo el avión. Cuando el ala se flexiona, la parte superior entra en compresión y la inferior en tracción, siguiendo el mismo principio que se observa en una viga sometida a carga, mientras los materiales están preparados para soportar estas tensiones dentro de su rango elástico, es decir, deformarse sin sufrir daño permanente. Como resultado de todo ello, la flexión visible que observamos desde la cabina es simplemente la manifestación macroscópica de ese momento flector, de modo que en tierra el ala suele presentar una ligera caída hacia abajo debido a su propio peso, mientras que en vuelo la sustentación invierte esa curvatura y la eleva. En maniobras con mayor factor de carga, como un viraje pronunciado, la sustentación aumenta y la flexión puede hacerse aún más evidente.
Por eso nada de esto es accidental, sino el resultado directo de cómo interactúan las fuerzas aerodinámicas con una estructura diseñada para trabajar bajo carga. Y sin embargo, si el ala soporta fuerzas tan enormes en cada vuelo, surge una duda inevitable. ¿Por qué no se diseña completamente rígida para que no se doble en absoluto? A primera vista podría parecer que una estructura completamente rígida ofrecería mayor seguridad, pero en la práctica eliminar la flexión implica asumir compromisos que afectan directamente al peso, a la eficiencia y a la forma en que el ala responde a las cargas. Para reducir al mínimo cualquier deformación visible en vuelo, sería necesario aumentar considerablemente la sección estructural del ala, incorporar más refuerzos, emplear mayor cantidad de material y aumentar el espesor de largueros y costillas, lo que se traduce inevitablemente en un incremento de peso que en aviación nunca es neutro, porque cualquier aumento de masa exige más sustentación para mantenerse en el aire. Pero más sustentación implica una fuerza ascendente mayor actuando sobre el ala, lo que incrementa el momento flector en la raíz y eleva las cargas que la estructura debe soportar. Así, al intentar eliminar la flexión mediante rigidez extrema, se entra en un ciclo ineficiente en el que cada incremento de peso obliga a reforzar aún más la estructura. Tras ese ciclo ineficiente, la solución no pasa por hacer el ala rígida como una barra maciza, sino por diseñarla para trabajar dentro de su rango elástico, donde en ingeniería de materiales se distingue entre deformación elástica y deformación plástica. En ese régimen el material puede deformarse bajo carga y recuperar su forma cuando las fuerzas desaparecen, mientras que si las tensiones superan ciertos límites, la deformación deja de ser reversible y comienza a implicar daño permanente. En este contexto, las alas de los aviones están diseñadas para operar siempre dentro del rango elástico, de modo que la flexión que observamos en vuelo es una respuesta normal a las cargas aerodinámicas, y cuando el avión aterriza y desaparece la sustentación, el ala vuelve a su posición inicial sin sufrir daños ni efectos estructurales apreciables por el simple hecho de doblarse. Esa flexibilidad no solo es tolerada, sino que resulta beneficiosa porque una estructura capaz de deformarse de forma controlada puede absorber energía y distribuir mejor las tensiones. De este modo, ante una ráfaga o una turbulencia, el ala flexible no transmite instantáneamente toda la carga a la raíz como lo haría una estructura rígida, sino que parte de esa energía se acomoda en forma de deformación elástica, reduciendo así los picos máximos de esfuerzo. Además, la aviación comercial está sometida a ciclos repetidos de carga a lo largo de innumerables vuelos. Cada despegue, cada aterrizaje y cada maniobra introduce variaciones en el esfuerzo estructural, por lo que el diseño debe considerar la fatiga a largo plazo. Las estructuras que concentran tensiones en puntos específicos tienden a experimentar un desgaste más rápido, mientras que aquellas que distribuyen las cargas mediante flexibilidad controlada pueden mantener su integridad durante décadas. Esto no significa que el ala sea blanda ni que se doble sin límite, porque la flexión está cuidadosamente calculada y la relación entre rigidez y elasticidad se determina mediante análisis estructurales avanzados, simulaciones y ensayos físicos, con el objetivo de encontrar el equilibrio óptimo entre peso, resistencia y capacidad de absorción de cargas. En ese contexto, si la flexión forma parte del diseño y está controlada, entonces necesariamente existe un límite claro, un punto a partir del cual la deformación dejaría de ser elástica y comenzaría el riesgo estructural. ¿Y cómo se determina exactamente ese límite que nunca debe superarse? Cuando se habla del límite estructural de un ala, no se trata de una estimación visual ni de una apreciación subjetiva, sino de valores definidos mediante factores de carga y márgenes de certificación extremadamente precisos, dentro de lo que en ingeniería se conoce como la envolvente de diseño. Para comprender cómo se establece ese límite, resulta fundamental considerar el factor de carga, normalmente expresado en múltiplos de la gravedad, o G. En vuelo recto y nivelado, el avión está sometido a un G, lo que significa que la sustentación generada por las alas es exactamente igual al peso del avión. Pero cuando el avión realiza un viraje pronunciado, asciende con alta carga o atraviesa una ráfaga, la sustentación debe aumentar para mantener el control y ese incremento se traduce en un factor de carga superior a 1. En un caso concreto,
Cuando el avión experimenta 2G, las alas generan aproximadamente el doble de la sustentación necesaria en vuelo nivelado, lo que implica un aumento proporcional de las cargas estructurales y, por lo tanto, una mayor flexión visible. A partir de estas cargas es como se establecen los criterios formales de diseño, y en ese contexto la certificación define dos referencias fundamentales, la carga límite y la carga última, siendo la carga límite el máximo nivel de esfuerzo que el avión puede experimentar en condiciones operativas normales sin sufrir deformaciones permanentes, lo que define el marco estructural dentro del cual debe operar a lo largo de toda su vida útil. La carga última, en cambio, se sitúa aproximadamente un 50% por encima de la carga límite, lo que implica que la estructura debe ser capaz de soportar ese nivel de esfuerzo sin romperse, aunque pueda experimentar una deformación más acusada, entendiendo que no se trata de una condición de operación normal, sino de un margen de seguridad que garantiza que, incluso si se superan ligeramente los escenarios previstos, la estructura no fallará de forma catastrófica, y estos márgenes se validan mediante ensayos físicos reales, en los que durante las pruebas de certificación un ala completa se somete a cargas progresivas utilizando actuadores hidráulicos que simulan la sustentación distribuida, aplicando fuerzas hasta alcanzar la carga límite y continuando después hasta llegar a la carga última, de modo que solo si la estructura resiste sin fracturarse, se considera que cumple los requisitos. Durante estos ensayos, la flexión puede llegar a ser muy pronunciada, hasta el punto de que las puntas del ala se elevan varios metros por encima de su posición inicial, mientras el diseño se considera conforme a normativa siempre que la estructura no entre en fallo estructural. En operación real, la envolvente de vuelo del avión está definida para garantizar que nunca se alcance la carga límite, de modo que los procedimientos, las velocidades máximas en turbulencia y las restricciones operativas existen precisamente para mantener al avión dentro de ese marco seguro. Por eso, cuando desde la ventanilla observamos una flexión visible en crucero o en un viraje, estamos viendo solo una fracción del margen estructural real. La curvatura que parece extrema suele estar muy por debajo de la carga límite y aún más lejos de la carga última. La percepción humana asocia flexión con proximidad al fallo. Pero en aviación, la flexión está integrada en el diseño y respaldada por márgenes verificados experimentalmente. Y aún así, hay momentos en los que esa percepción se intensifica, sobre todo cuando el avión atraviesa turbulencia y el ala parece reaccionar con mayor rapidez a los cambios en el flujo de aire. Si el ala está certificada para soportar cargas muy superiores a las normales, ¿por qué en turbulencia puede dar la sensación de que se dobla más de lo esperado, incluso cuando todo se mantiene dentro de los límites previstos? Lo que ocurre en esos momentos es que el ala no se acerca al límite, sino que responde de forma continua a variaciones rápidas en el flujo de aire que la rodea. Cuando el avión atraviesa zonas de aire ascendente o descendente, el ángulo con el que el flujo incide sobre el ala cambia momentáneamente, lo que provoca un aumento temporal de la sustentación y, con ello, del factor de carga. Durante una ráfaga, el ala puede pasar de 1 gramo a valores superiores en fracciones de segundo, un aumento que no es permanente, sino transitorio, pero que mientras ocurre, incrementa el momento flector y hace que la flexión resulte más visible. Si el ala fuese completamente rígida, ese aumento de carga se transmitiría casi de forma inmediata y concentrada hacia la raíz, de modo que la estructura absorbería el pico sin deformarse significativamente, pero con tensiones internas más abruptas, mientras que un ala flexible se deforma bajo ese incremento repentino de sustentación y esa deformación elástica actúa como un mecanismo natural de absorción de energía. Al flexionarse hacia arriba, el ala modifica ligeramente su geometría y la punta puede experimentar una reducción efectiva en su ángulo de ataque como consecuencia de la torsión inducida por la carga, un comportamiento propio de la interacción aeroelástica que contribuye a limitar el aumento adicional de sustentación. Este efecto actúa de forma pasiva sin necesidad de sistemas activos ni intervención del piloto, siendo en esencia la propia física estructural trabajando a favor del diseño. A este comportamiento se lo conoce como alivio dinámico de cargas, un fenómeno mediante el cual, en lugar de resistir la ráfaga con rigidez absoluta, el ala se adapta, se deforma dentro de su rango elástico y distribuye el esfuerzo a lo largo de la estructura.
dando como resultado una reducción del pico máximo de tensión en la raíz y una respuesta más progresiva frente a la perturbación. Desde el punto de vista del pasajero, esa respuesta puede resultar visualmente intensa, y desde la ventanilla el ala parece reaccionar de forma dramática ante cada sacudida, aunque en la mayoría de los casos el factor de carga permanece dentro de márgenes operativos normales y lo que se percibe como algo extremo suele estar muy lejos de la carga límite estructural. En ese mismo contexto, los pilotos disponen de velocidades específicas para volar en turbulencia, de modo que al reducir la velocidad disminuyen las cargas que pueden generarse ante una ráfaga y mantienen la estructura dentro de la envolvente de diseño, combinando procedimientos operativos con la flexibilidad estructural para crear un sistema robusto frente a condiciones atmosféricas variables. Así, la flexión deja de interpretarse como una señal de debilidad y pasa a entenderse como una parte activa del comportamiento del ala en un entorno dinámico, capaz de absorber energía, suavizar picos de carga y proteger la estructura a largo plazo frente a ciclos repetidos. Con el avance de la tecnología, esta capacidad de flexión controlada se ha vuelto aún más visible, y las alas modernas, especialmente en aviones de gran envergadura, muestran una curvatura más pronunciada en vuelo que las generaciones anteriores. Entonces, ¿qué papel han jugado los materiales modernos en la forma en que las alas se doblan hoy en día? Gran parte de esa evolución ha sido posible gracias a la manera en que los materiales han cambiado, permitiendo diseñar alas capaces de deformarse de forma más controlada y eficiente que en generaciones anteriores. Durante gran parte del siglo XX, la estructura de las alas estuvo dominada por aleaciones de aluminio. Estos materiales ofrecían una combinación equilibrada de resistencia, peso y facilidad de fabricación, aunque su comportamiento estructural imponía ciertas limitaciones, ya que para lograr la rigidez necesaria frente a los momentos flectores generados en vuelo, era imprescindible recurrir a refuerzos internos significativos como largueros robustos, costillas y paneles de revestimiento más gruesos, lo que inevitablemente aumentaba el peso total del ala. Y el peso, como ya hemos visto, es un factor crítico, porque cualquier incremento exige generar más sustentación y con ello asumir mayores cargas estructurales, de modo que el diseño debía buscar constantemente un equilibrio delicado entre resistencia y masa. La llegada de los materiales compuestos, especialmente la fibra de carbono reforzada con resina, transformó esa ecuación al ofrecer una relación resistencia-peso muy superior al aluminio y permitir al mismo tiempo ajustar la rigidez de la estructura de forma direccional. En este tipo de estructuras, las fibras pueden orientarse estratégicamente según las trayectorias principales de carga, lo que permite aumentar la resistencia en una dirección específica y permitir mayor flexibilidad en otra, de modo que la estructura deja de comportarse como un elemento uniforme y pasa a estar optimizada para trabajar exactamente bajo los esfuerzos previstos. Este control fino de la rigidez hace posible diseñar alas más largas y delgadas, con mayor alargamiento, lo que reduce la resistencia inducida, mejora la eficiencia en crucero y disminuye el consumo de combustible, aunque esa mayor envergadura también implica momentos flectores más elevados, por lo que la respuesta no pasa por aumentar masa o espesor, sino por permitir que la estructura flexione de forma controlada. En los aviones modernos de fuselaje ancho, esa filosofía se hace visible en vuelo de crucero, donde la curvatura del ala deja de ser un detalle para convertirse en una manifestación directa de cómo el diseño prioriza eficiencia aerodinámica y optimización estructural. Además, los materiales compuestos presentan un comportamiento más favorable frente a fatiga y corrosión en comparación con el aluminio tradicional, lo que contribuye a preservar la integridad estructural a lo largo de miles de ciclos de carga y descarga. En este mismo marco, la interacción entre las fuerzas aerodinámicas y la deformación estructural pasa a ocupar un papel central en el diseño moderno, hasta el punto de que la flexión deja de considerarse un efecto secundario y se integra de forma consciente en el comportamiento previsto del ala, formando parte natural del rendimiento esperado del avión. A medida que las alas se vuelven más largas, ligeras y flexibles, la percepción puede sugerir que el margen estructural es menor, cuando en realidad ocurre lo contrario,
Porque el diseño moderno incorpora un nivel mucho mayor de precisión en el cálculo, en la selección de materiales y en la validación experimental, lo que permite trabajar con estructuras más eficientes sin reducir los márgenes de seguridad. Y es precisamente esa comprensión la que cambia la forma en que observamos algo tan cotidiano como un ala en vuelo. La próxima vez que mires por la ventanilla y veas el ala flexionarse contra el cielo, no estarás viendo una estructura al límite, sino una estructura optimizada, eficiente y respaldada por márgenes que superan con creces lo que el vuelo exige. Si te interesa seguir descubriendo la lógica que se esconde detrás de lo que damos por sentado en la aviación, suscríbete y acompáñanos en los próximos vídeos. Aquí continuamos explorando la ingeniería que convierte fenómenos complejos en algo tan aparentemente simple como volar.